Bien, muchas gracias, Beatriz. Han pasado ahora 24 minutos de las 9 de la mañana. Se conoció en las últimas horas, se presentó oficialmente un muy interesante informe, extenso informe que tiene que ver con alimentación, el acceso a alimentación saludable, por ejemplo, en todos los países. Y en particular vamos a hacer foco, obviamente, en lo que tiene que ver con Uruguay. Es por eso que con muchísimo gusto vamos a recibir aquí en estudios a Gonzalo Smaid, que es representante del programa y oficial a cargo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Uruguay, la FAO. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es un informe interesantísimo que, entre otras cosas, dice que Uruguay está entre los 3 países de Sudamérica con mayor porcentaje de personas que no accede a una dieta saludable debido a los precios. ¿Sorprendió este dato? No sorprende porque es algo que ya viene ocurriendo en el tiempo y es algo que el Panorama, que es una edición regional que hace énfasis en la región, pero toma los datos del informe mundial de la alimentación, que la FAO publica una vez cada año. O sea que hay series largas para mirar este dato. Este dato de dieta saludable es más reciente y no es sorpresa. Lo que quiero enfatizar, el costo de la dieta saludable, claro, que no es lo mismo que el costo de los alimentos per se. Claro. Una dieta saludable... Claro. Y hay una dieta saludable. Exacto. Está bueno. Hay mucha discusión sobre la dieta saludable. También recuerdo que el informe del Panorama de la Seguridad Alimentaria en la región es un esfuerzo donde no solo está la FAO, está la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, amén de otras 3 agencias de Naciones Unidas. Pero nombro al OPS-OMS porque hay muchos componentes de la salud que se vinculan y que se trabajan interagencialmente. Lo mismo que pasa con alimentación en niños y está presente UNICEF, o en producción de alimentos y distribución de alimentos y está el PMA o el FIDA. Bien. Vuelvo al paréntesis. Dieta saludable. Ahí está. Una dieta saludable tiene que ser adecuada al ciclo de vida de la persona, al ciclo corporal, al estado fisiológico. No es lo mismo una mujer que está esperando familia en sus requerimientos nutricionales que una persona mayor, etc. Tiene que ser balanceada, tiene que comer carbohidratos, proteínas, grasas en determinadas proporciones y no en excesos. Una persona que coma demasiadas grasas no está haciendo una dieta saludable. Tiene que ser moderada, o sea, no puede hacer una ingesta de las cosas que sabemos que son malas. Alimentos en exceso, ultraprocesados, sal y otros elementos que los nutricionistas podrían darnos largas explicaciones de por qué son malos para la salud. Y además tiene, digamos, esos factores tienen que tener un balance entre sí para que la persona que se esté alimentando pueda estar variando los patrones de alimentación, variando, digamos, tener una alimentación diversa. En eso vamos bien porque cada vez nos alimentamos más diversamente debido a que somos culturas abiertas, la globalización, comemos de distinta manera. O sea, incorporamos comidas de afuera, miramos a los vecinos, vemos en la televisión programas de gastronomía, salimos de la comida de olla y del asado típico para abrirnos a los cereales, a las frutas, a otras cosas. Se da una suerte de paradoja en Uruguay, porque los datos de subalimentación no son los peores del continente ni de la región, pero sin embargo se da esta situación respecto a una dieta balanceada y saludable, pero además le agrego el componente de que somos un país agrícola, ganadero, o sea, tenemos alimentos a los que se pueden acceder. ¿Cómo se analiza esa realidad desde la FAO Uruguay? Es una paradoja en la región. La región entera tiene problemas del costo de la canasta de una dieta saludable y la región entera, América Latina y el Caribe, es productora de alimentos. Es una de las regiones que más alimentos produce en el mundo. Y sin embargo, entonces, ¿qué se detecta? ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Es que con la connotación de... Y para enfatizar lo que dices, Maggie, el Uruguay produce, podemos discutir el número, pero alimentos para 20 o 30 millones de personas. Somos 3,5 millones, lo confirmó nuestro último censo finalizado el año pasado. O sea, alimentos hay. De la seguridad alimentaria, que tiene 4 factores, la disponibilidad es el primero. Tiene que haber alimentos. Los hay. La accesibilidad, que es el segundo factor, eso es más complejo, porque accesibilidad quiere decir que los alimentos están, puedo ir al mercado, al súper, a la feria, al puesto de almacén vecinal. Hay que comprarlos. Pero no me hay que tener el dinero para pagarlos. O hay que tener el cultivo, la chacra, la quintita, lo que fuera, para poder producirlos. O sea, eso ya es un factor más problemático. Y ese factor depende, entre otras cosas, de mercado de empleo, evolución de la economía, cantidad de personas que pueden trabajar, y ahí empiezan los patrones y los problemas.
Y además empieza la connotación de saludable, ahí tiene que ver con nuestra cultura. Porque no nos alimentamos bien y entonces tenemos problemas. O sea, ¿tenemos problemas de mala nutrición? Sí tenemos. No solamente porque tengamos mala alimentación porque no comemos lo suficiente, hambre o inseguridad alimentaria, sino porque tenemos... Obesidad. Digamos, patrones Niños de alimentación grandes. que terminan conduciendo en sobrepeso y obesidad, donde dejamos de ser comparativamente un país que tiene muy buenos registros a ser un país que se mezcla con los países que tienen problemas de obesidad y sobrepeso, especialmente en niños. Y eso es porque comemos mal. Usted viene explicando entonces la diferencia entre la inseguridad alimentaria y los problemas de acceso a la dieta saludable. Va por ahí porque la inseguridad alimentaria ronda el 15%, pero la dificultad de acceso a una dieta saludable es superior. Sí, exacto, porque no poder hacer frente necesariamente a una dieta saludable es un patrón que eventualmente no se manifiesta de manera constante y con la inseguridad alimentaria es tener problemas de acceso de manera regular y eso tiene alguna consecuencia luego en los patrones de salud. No es lo mismo que hambre, que es otra cosa, podemos hablar de ello también. Pero son, circunstancias diferentes que tienen que ver cómo la cultura, la sociedad se para frente a la forma en que nos alimentamos como país, básicamente. ¿Qué políticas se recomiendan entonces a los estados para que, empiecen a cerrar esta brecha y sobre todo con buena disponibilidad de alimentos como tiene Uruguay, se asegure el acceso a la dieta saludable a todos los ciudadanos, sobre todo pensando en el problema que tiene Uruguay con la pobreza infantil, ¿no? Sí, los instrumentos de políticas, las organizaciones de Naciones Unidas no solemos prescribir instrumentos de política específicas, porque esas son discusiones nacionales, son las autoridades nacionales las que dicen, vamos a usar tal o cual instrumento de política. Sí se aporta un diagnóstico normativo, porque no es un diagnóstico neutro, hay valores implícitos en eso, en tanto no queremos dejar a nadie atrás y apuntar a resolverlo con un enfoque de derechos. Ahí hay que básicamente, el enfoque de la FAO es hay que transformar los sistemas alimentarios o agroalimentarios para poder dar satisfacción a las demandas de tener producción variada, oferta variada, accesibilidad, pero las recetas específicas de instrumentos de políticas son en general competencia de las autoridades nacionales. Eso porque depende de cómo funcione cada país en líneas generales, ¿no? A nivel del mercado, a nivel del Estado, a nivel de asistencia. ¿Es por eso que no se hace la recomendación? Porque básicamente... ¿O se podría dar una guía y decir, si, no sé, a través de organizaciones sociales, acá sucede, se pudiera llegar a determinadas personas? Sí, hay recomendaciones generales que son generales y que son útiles. Por ejemplo, el alimentarse de cercanía es una recomendación general. Alimentarse sobre productos frescos y de estación es una recomendación que funciona general. De cercanía me refiero, cuando uno va a comprar diciembre, enero, va a consumir frutas, ¿qué puede consumir? Uvas, ¿qué puede consumir? Y consuma uva moscatel, uva ribol, uva cardinal. Son todas producidas en el Uruguay y están todas disponibles en cualquier circuito de distribución. No compre uvas importadas, que también hay. Claro. Porque las uvas importadas viajan, son lejanas, tienen otros contenidos de azúcar para viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Gonzalo, te quería preguntar por lo de la inseguridad alimentaria, que como decíamos es 15,7% entre moderada y grave. Ese porcentaje, ese número, ¿cómo ha ido variando en el último tiempo en Uruguay? Un dato importante y relevante es que ese dato proviene de una estadística nacional que Uruguay empieza a medir a partir del año 2022, utilizando la metodología que trabaja FAO, que se compilaba en una serie larga desde el 2014 en adelante. Hay un punto de comparación que mencioné el censo, me acuerdo de Diego Aboal hablando de los patrones de comparabilidad de la encuesta de hogares. Sí. La serie FAO que se compiló hasta el 2021 no es estrictamente comparable con la serie 2022 en adelante. Hay algunas diferencias de comparabilidad. Pero, y ese trienio, ese último trienio, esos datos son un poco más bajos que los que había antes. Y son los más bajos de la región. O sea,
uno puede decir cuál es el vaso medio lleno, medio vacío. Es lo mismo que pasa con la pobreza. Uruguay tiene 10% de pobreza, es un guarismo excelente en términos regionales, comparativamente hablando, pero hay 10% de personas que viven bajo la línea de pobreza. Lo mismo sucede con inseguridad alimentaria. Y lo mismo sucede si uno mira las expresiones más agudas de ambos fenómenos. El hambre, o sea, la privación calórica, cuando una persona tiene hambre, digamos, una definición más precisa es no está haciendo la ingesta en materia de calorías que necesita para mantener su estado de salud. Eso es hambre. El Uruguay en eso hace varios años, en una serie larga, que ya no se puede medir cuántas personas tienen hambre, porque es menos del 2,5%, que es, por la forma de cálculo, que no los voy a aburrir con los detalles, no permite calcularse si es menos del 2,5%. O sea que el número frío uno lo mira y dice, es malo, che, porque 15% de la población que tenga inseguridad alimentaria moderado o grave, esto es malo, pero si abrimos el abanico y vemos en la región, no está tan malo, ¿es así? Es la mitad del país que le sigue. Claro. O sea, y es la mitad del promedio regional. Es el país que tiene el mejor guarismo en términos de inseguridad alimentaria moderado o grave y el mejor guarismo en términos de inseguridad grave. Desde el punto de vista normativo y como fenómeno, no es admisible. No puede haber nadie que esté sujeto a no poder tener un plato de comida en algún momento del día. Y en ese sentido, te hago un planteo como tal vez para un abordaje de los números fríos, ¿no? Y para repasar un poco lo que veníamos hablando. Uruguay está entre los 3 países sudamericanos con mayor porcentaje de personas que no acceden a dieta saludable, lo que repasábamos al principio. Lo que decía Alfredo, la inseguridad alimentaria que supera el 15% hasta prácticamente en el 16%. A su vez tenemos niños menores de 5 años con prevalencia de sobrepeso. Uruguay está 4º en Sudamérica y puedo seguir con un montón de datos que se desprenden. Si esto uno lo tradujera a números reales del costo que tiene para los estados esta situación, ¿sería mucho mejor prevenir, inyectar allí el dinero para prevenir todo esto que después desencadena en enfermedades, cuestiones vinculadas a la educación, al acceso? Absolutamente. Sería, digamos, no los voy a aburrir con los números, pero hay estimaciones de cuánto es el costo en los sistemas de salud de mejorar o disminuir niveles de sobrepeso y obesidad. Y tanto la medicina como disciplina, la nutrición, todos nos han aportado miradas interdisciplinarias para tratar de entender y ver que las enfermedades no transmisibles, los ataques coronarios, los ACV, que hay muchos patrones de estos que pueden ser prevenibles si partimos de gente sana, y gente sana se alimenta bien. Entonces sí se puede, digamos, sí es deseable prevenirlo. Lo que yo he dicho en alguna otra oportunidad no es sencillo prevenirlo. Los patrones de obesidad y sobrepeso no son de Uruguay, son de la región y también están presentes en los países desarrollados. Es un problema societal, no es un problema de alimentación. Es un problema de la cultura, es un problema de la forma en cómo evolucionamos como sociedad y lamentablemente requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo tratar de ir cambiando eso. Eso es educación, es prevención. Es educación, es prevención, es instrumentos de política fiscal para, digamos, marco regulatorio. Menciono uno, la ley de etiquetado frontal es un elemento que ayuda y que le da elementos a la gente para tratar de decidir. Medición a propósito de la influencia que ha tenido capaz que poco tiempo como para medirlo, ¿no? Del etiquetado frontal. Es corto para medir y seguramente los efectos se vean a largo plazo y de nuevo, como es un fenómeno multicausal, va a ser difícil decir tanto por ciento bajó debido a la ley de etiquetado. Porque también ahí, cada vez que uno va subiendo en la escalera, va advirtiendo nuevos escalones, ¿no? Nuevos peldaños. Es verdad, nos da información, pero hay poco entre qué elegir cuando uno va a un supermercado y todo tiene octógonos, ¿no? Entonces también se pierde el valor del octógono. Porque igual voy a terminar resolviendo mi compra con algún alimento que tiene alguna de las señales de alto en. Sí, también, pero bueno, pero también tenemos otros elementos que nos permiten, hay más difusión de información en torno, el Ministerio de Ganadería y la Unidad Agroalimentaria Metropolitana difunden la lista inteligente, digamos, es un elemento que se puede conseguir, que uno lo puede tener en el teléfono, en una aplicación. O ver arriba gente cada 15 días que damos toda la información. Exacto, y vienen los colegas y explican qué fruta o qué verdura o qué hortaliza está disponible y a qué precios y por qué conviene comprar esa. Es educación, es intervención en políticas, es política
sanidad, digamos, una cantidad de herramientas interdisciplinarios que atacan un fenómeno multicausal. Claro. Igual, Gonzalo, no sé, yo tengo la percepción que cada vez, en base a lo que decía Lora, hay más opciones también saludables y es como que las personas empiezan a tomar un poco más de conciencia. Capaz que llevarse una fruta es preferible comprarse un alfajor a media mañana o a mitad de tarde. No sé si eso también es una visión que viene teniendo la FAO al respecto. Sí, yo creo que... Y que los supermercados también ofrecen otra variedad. Yo creo que hay, en primer lugar, hay, por ejemplo, no solo el consumo de frutas y hortalizas en fresco, también hay una tendencia a consumir frutas y hortalizas producidas localmente. Hay en Montevideo hay cantidad de locales de circuitos de distribución del campo o de la chacra directamente a la casa de uno. También consumir frutas y verduras que tengan poco agregado de agroquímicos, ecológicas o orgánicas. O tener la huertita en la casa a veces. O también producir las propias frutas y verduras. O sea, creo que... Y también hay mucha más diversificación de las cosas que comemos. Hay enormidad de puestos de venta. Antes era lechuga, tomate, zanahoria y cebolla. Comemos Ahora granos se agregan un montón de... Digamos, no sé si en cantidad, pero conocemos la ingesta de distintos granos y los integramos. Hace 20 años, 45 años, cuando yo era más chico, comer una ensalada de lentejas era una rareza. Sí. Y hoy es un plato común. De todas maneras, me quedan mis dudas si los sectores más desfavorecidos socioeconómicamente tienen esa visión. No, por supuesto. En cuanto a acceso, en cuanto a posibilidades, información y ya incluso gustos, ¿no? Porque si uno siempre se cría y vive comiendo determinados alimentos, cambiar no es fácil, ¿no? No, para nada. Por eso yo me refería a la multicausalidad y el impacto que tiene la cultura. Y eso es, Lorena, como tú dices, hay muchísimas asimetrías. Hay asimetrías puras y duras en costo, en dinero disponible para comprar, pero también asimetrías de información e inercias de que yo me acostumbro a comer harinas y grasas que son sacietógenas. Claro, es lo que me llena. Es lo que llena y lo que da sentido de saciedad, pero en realidad no me está alimentando bien, porque si de la ingesta total de calorías estoy metiendo 35-45% que provienen de grasas, eso no es una dieta saludable. Gonzalo, bueno, te agradecemos mucho que hayas venido. El informe está buenísimo, es extenso, es bien interesante. Hemos intentado abordarlo en forma resumida acá esta mañana. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Hemos conversado con Gonzalo May, representante de la FAO acá en nuestro país.